a llenar la cabeza de dudas, pero... Hola, profe. Hola, profe. Hola, Macarena. Una pregunta, con lo que estaban diciendo de Nietzsche, ¿mandaron alguna información al grupo o cómo? No, acuérdense que el texto base es el texto de Ulm, ¿se acuerdan? Ahí está el Ah, capítulo de Nietzsche, ese que hay que leer. Lo que yo voy a mandarles, como cuando estudiamos a Platón, son algunas pistas para que ustedes puedan entenderlo mejor. Yo ahora lo que voy a hacer es problematizar la temática de Nietzsche, se lo voy a explicar y algunas cosas vamos a dejarlas abiertas. Ustedes van a ir a leer a Ulm, el y Nietzsche de Ulm, y yo lo que mm, les voy a dar son algunas pistas, tengo algunos videos y algunos resúmenes para mandarles, como para que ustedes vayan completando. Esta es la apertura al tema de Nietzsche, nos va a llevar como 2 o 3 clases trabajarlo a Nietzsche, ¿está bien? ah, ¿y qué? Después, De repente Y los se escucha, capítulos de Ul, ¿cuál serían? dice Nietzsche, se llama así, Ah, bueno, ¿está bien? Si bueno. alguien no lo tiene o lo extravió, porque a veces pasa que las memorias se borran, a mí me pasa frecuentemente, mándelo a pedir otra vez y mandamos el libro. Y ahí el capítulo Nietzsche es el que vamos a empezar a trabajar ahora. Es un Bueno. autor complejo, van a ver sí, ahora lo que les voy a mostrar, así que, ¿qué? de repente se empezó a escuchar mal, hay como un, no sé, un sonido atrás. Bien, ahora, ¿cómo me escuchás? No, sigue igual, pero bueno, ahora como que su voz se empieza a ir como alejándose. Bien. Las Ahora, personas que no están, cierran el micrófono cuando no están hablando. Ahí envié nuevamente el material por si Listo, yo lo tengo. bien, perfecto. Eh, Bueno, como les digo, lo que vamos a hacer ahora es el comienzo, una introducción al tema de Nietzsche. La idea es que ustedes puedan leerlo, yo mando material y el viernes que viene vamos a ir trabajando con Nietzsche, ¿está bien? Es posible que tengan que leerlo varias veces para poder entender algunas cuestiones o por lo menos para aclarar algunas dudas, sobre todo. Bueno, este filósofo que se llama Friedrich Nietzsche eh, nació en 1844 y murió en 1900. La influencia que tiene es maravillosa. Si tenemos que hablar algo del contexto social de Nietzsche, nos vamos a encontrar con que eh, la ilustración, el romanticismo, esos movimientos, poco a poco empiezan a perder impulso, empiezan a perder influencia, empiezan grandes cuestionamientos que tienen que ver con la idea de poder, la idea de el Estado, la idea de la influencia sobre las personas. Acuérdense que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, estuvieron las revoluciones de los estados, todo como que se va cubriendo de un manto de romanticismo, pero que de a poco, a medida que cada uno va poniendo los pies en la tierra, resulta que las cosas no eran tan ideales como uno las pensaba. Ustedes se acuerdan que después de la Revolución Francesa, la pregunta fue, bueno, listo, sacamos al rey. ¿Y ahora quién nos gobierna? Y esa fue una pregunta en muchos lugares. Acá mismo, en la Revolución de Mayo, era ¿quién nos gobierna a partir de ahora? Entonces muchos estados empezaron a organizarse de diferentes formas y ahí como que se dieron cuenta que estuvo muy bueno el auge, el entusiasmo, la transformación que significó ese cambio. El tema era que ahora que se hace cargo de ese cambio y ver cómo podemos resolver una estructura estatal, cómo organizamos los estados, cómo organizamos el comercio, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que implicó organizar los estados nacionales. Además, tenemos una fuerte eh, presencia de la revolución industrial, la cual trajo muchos beneficios a la vida de las personas porque les ocasionó la posibilidad de acceder a un montón de elementos y de recursos que antes no tenían.
Pero también la revolución industrial, que en su momento fue muy romántico, todo lo que podíamos hacer a través de la industria, también fue mostrando su cara más cruel. Y entonces aparecían que en las fábricas muchas veces los empleados estaban casi prisioneros, trabajaban de sol a sol, no tenían descanso, en muchos casos se los explotaba, y en las minas de carbón, que el carbón fue el combustible de la modernidad, ¿se acuerdan? El motor a vapor, los barcos a vapor, el ferrocarril, funcionaban a vapor, si el carbón fue el combustible de la modernidad, en las minas de carbón morían hombres, mujeres y niños de a miles por día. Las ciudades se complejizaron y se complicaron al extremo, porque el campo dejó de ser un lugar favorable para el emprendimiento, para la vida. Entonces mucha gente, con esto de la industria abarata costos. Entonces el artesano que antes vivía elaborando sillas, listo, ya no puede, ya no le compran sillas porque las tiene que vender a 10 pesos y la industria te la ofrece a 3 pesos. Entonces mucha gente quedó sin trabajo, quedó sin posibilidades de vivir, y entonces ¿qué hicieron? Se mudaron ¿a dónde? Donde estaban las fábricas. ¿Y dónde estaban las fábricas? En las ciudades. Entonces crecen las ciudades, crecen desmensuradamente, crecen caóticamente, generando pobreza, generando miseria y generando enfermedades a cada paso. La gente vive y sufre muchísimo su propia existencia. En ese contexto tan tergiversado, fíjense, un detalle importante que después vamos a volver en él, es incluso que la religión o las religiones, en este caso la católica y la protestante, que están en Europa, comienzan una disputa incluso entre ellos para ver cuál es la religión oficial. Acuérdense que Napoleón lo que hace es armar un imperio de Francia. Es decir, el mundo está muy convulsionado, y en esa convulsión del mundo aparece la explotación del hombre por el hombre. El ser humano que no tiene ninguna valla moral, no tiene ninguna contención moral. Curiosamente, esa va a ser la gran crítica de Nietzsche, donde Nietzsche dice que las grandes religiones y que la cultura, que ha bebido de las fuentes de la religión, que ha bebido de la fuente del amor al prójimo, de cuidar al otro, de amar al otro como uno mismo, es increíble que eso haya dado origen a sociedades que son caníbales, se devoran unos a otros continuamente, con el único afán de obtener cada vez más riqueza y más poder. Nietzsche solía ir a la puerta de las iglesias y de los templos protestantes, y él decía, es curioso que esta gente que dice que viene de encontrarse con la divinidad dentro del templo, salgan con rostros tan preocupados, con rostros vacíos, con rostros tristes, con rostros serios, con rostros desconocidos unos de otros. Cuando si uno realmente hubiese estado en contacto con la divinidad, lo mínimo que podría salir es entusiasmado, exultante, de alegría, de fuerza, de energía, porque te has encontrado con la fuente de la vida, con la fuente del universo, con la fuente de la creación. Sin embargo, dice, es curioso la tristeza que muestran los rostros de la gente que sale de las iglesias. Lejos está de encontrarse la divinidad ahí adentro. Y como no se encuentra ahí adentro, tampoco se encuentra en la vida de esas personas. Y muchas de esas personas son las que se dedican después a explotar al hombre por el hombre. Ahí es donde Nietzsche va a acuñar esa frase que se le atribuye, y dice, Dios ha muerto. ¿Qué quiere decir que Dios ha muerto? Simplemente que Dios, la presencia de Dios, la idea de Dios, ya no está presente en la sociedad. Esa idea de Dios que en algún momento fue totalmente revolucionaria y que fue capaz de cambiar una época, bueno, ya no lo es. Ya Dios ha pasado a ser un elemento cultural.
Somos católicos, somos cristianos, somos protestantes, somos. Cumplimos lo que tenemos que cumplir, pero de ninguna manera nos dejamos entusiasmar. La palabra entusiasmos en griego significa literalmente estar poseído por la divinidad. Si estuviéramos entusiasmados, las acciones hablarían por nosotros mismos, dicen. Ahora, hay muy poca gente entusiasmada con la idea de Dios en nuestra sociedad. Dios ha dejado de estar presente. Y si Dios ha dejado de estar presente, como un alma que anima un cuerpo, ¿con qué nos hemos quedado? Con una cáscara moral de obligaciones, de recetas, pero que de ninguna manera está al servicio de la vida, sino que está al servicio del cumplimiento, nada más. Entonces, Nietzsche ve ahí un grave problema, que por un lado los discursos sociales, políticos, religiosos, hablan de un romanticismo que tienen que ver con el amor a la humanidad y a la razón, y por otro lado las acciones que se llevan adelante son terribles, pero terribles. En las minas de carbón, ustedes saben que para economizar espacios, trabajaban niños. Estamos situados en el siglo XVIII. No hay derecho ni del niño, ni derecho del hombre, ni derecho de los trabajadores. Es una explotación constante y sistemática de las personas. Esa explotación en muchos casos los conduce a la muerte, pero ¿saben qué? Diría Nietzsche. No les importan a nadie. La vida de esas personas y por tanto su muerte no le importa a nadie, porque solamente son números. Y la gente necesita trabajadores, necesita empleados en las fábricas, en las industrias, en las minas. Solo pasan a ser un número. Y entonces un número se suma o se resta, está o no está. Simplemente desaparece. Y hay miles en la cola para ocupar su lugar. Contra este salvajismo social y cultural es que se levanta Nietzsche. Y se levanta desde la filosofía, porque curiosamente él dice, ante esta situación terrible que vive la humanidad, no se alzan voces desde la política, no se alzan voces desde el ámbito religioso, no se alzan voces. Y si no se alzan, quiere decir que comulgan con esas ideas, que comulgan con esos métodos, que lo avalan y en muchos casos lo sostienen. Entonces, Nietzsche hace toda una investigación filosófica y después va a plantar una bandera en torno a esta sociedad tan terrible en la cual a él le tocó vivir. Después voy a enviar la biografía de Nietzsche, ya las tengo preparadas, se las voy a mandar, así que no voy a entrar en detalle de su vida, solamente voy a decir que fue alguien que padeció mucho, estuvo muy enfermo durante gran parte de su vida y finalmente falleció de una enfermedad mental. Los últimos años de su vida, él tenía grandes lagunas mentales y se perdía. Entonces los textos fueron escritos en aforismos. Es decir, cuando él tenía un momento de lucidez, escribía frases y después la compilación de esas frases fueron las publicaciones de sus libros. En este contexto tan terrible aparece Nietzsche. Entonces yo voy a desarrollar ahora algunos conceptos que después los vamos a seguir desarrollando en las clases siguientes. Uno de ellos, o dos de ellos, es la relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolo es el dios del sol para el mundo griego. Pero Apolo es uno de los dioses olímpicos. Por lo tanto, es parte de la religión oficial. El culto a Apolo, dice Nietzsche, tiene una liturgia totalmente organizada, totalmente protocolar, con sus procesiones, con sus reverencias, y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Era un culto sumamente organizado. Además de eso, Apolo es el dios de la razón. Es decir, toda
el razonamiento griego, y ahí él lo va a citar a Sócrates, y curiosamente Nietzsche dice que Sócrates mató a la filosofía. Porque lo que hizo Sócrates fue empezar un modo de pensamiento que va a atravesar toda la occidentalidad y que tiene que ver con el razonamiento y un modo de pensar la realidad analizándola, organizándola mentalmente, prediciéndola. Entonces dice, ese es el mundo de la razón. Pero ¿saben qué? Usted puede tomar un diccionario, un libro de lógica, puede estudiar un libro de metafísica, puede agarrar un libro que hable de la ontología, y son libros geniales, pero que no tienen mucho que ver con la vida, dice Nietzsche. La vida está fuera de estos ámbitos. La vida se manifiesta. La vida es lo que sucede cuando la naturaleza en primavera irrumpe. La vida no se puede detener. Es esa fuerza transformadora que genera cambios continuos, sistemáticos, porque si algo caracteriza la vida, es el cambio, es el movimiento. Entonces, dice Nietzsche que lo apolíneo, lo que ha tratado de hacer, es detener ese movimiento, es detener ese cambio, es manejar la vida, estructurarla, darle pautas, darle normas, darles estructuras, pero que en muchos casos esas estructuras lo que han hecho es apagar la vida, no desarrollarla. Y entonces él pone de ejemplo que si uno va al templo de Apolo, lo que va a encontrar en ese templo de Apolo es un gran edificio, bellísimo, estéticamente perfecto, claro, inmaculado. Está la estatua de Apolo, dice él, apelando a la divina proporción, perfecta. Pero ¿saben qué? Todo eso no tiene vida. No tiene vida. Es bellísimo, es excelente, pero no tiene vida. La vida pasa por otro lado. Ese culto a Apolo, dice él, eso apolíneo, esa manera de pensar la realidad, de estructurar la realidad, ha atravesado toda la occidentalidad. De ahí se genera el deber ser, lo que Kant llamaría el sentido común, una forma, ¿ve? Apolo lo que hace, dice él, perdón, lo apolíneo lo que hace es generar formas, bellas, hermosas, precisas, estáticas pero sin vida. Formas en las estatuas, pero también formas en los edificios, pero también formas en las estructuras sociales. Hay un modo de ser hombre, hay un modo de ser mujer, hay un modo de ser padre, de ser madre, de ser empleado, hay un modo de. ¿Y quién ha generado esos modos? Esa cultura apolínea. ¿Y dónde está la base de esa cultura apolínea? Él dice que, después voy a desarrollar esta idea, pero cabe mencionarla aquí, que lo apolíneo en realidad se genera a partir de la cultura del débil. Dice él que en el origen de los tiempos, quien imponía la moral, lo que está bien o lo que está mal, era aquel que era fuerte, el que podía vencer la inclemencia del tiempo y el que con su fuerza imponía su palabra, su derecho, su ley. Hasta que el débil se dio cuenta que como no podía ganarle con la fuerza, decidió ganarle con el intelecto. Entonces el débil fue y le dijo al fuerte, hay alguien que es más fuerte que tú. Ajá, ¿y cómo se llama? Se llama Dios. Ah, mira qué bien. ¿Y qué hace ese? Ese Dios te ha creado a vos, ha creado el mundo, ha creado el universo. Y ese Dios dice que tenés que ser amable, servicial, obediente. ¿A quién? A mí. ¿Quién era esto? Entonces dice, la mayoría de los sacerdotes y las castas sacerdotales de todas las culturas han sido personas muy manipuladoras y que le han dicho al mundo lo que tienen que hacer y ellos interpretaban y desarrollaban esa voluntad de Dios. Y en el fondo lo que lograban era rendir el mundo a sus pies. Esa es la moral del débil, la moral del miedo, porque como el débil soyuga al fuerte, diciéndole, mirá, este Dios que es tan poderoso
omnipotente, omnipresente y creador de todas las cosas, si vos no haces lo que Él te dice, y te va a ir mal, y vas a sufrir, y te vas a morir, y por si fuera poco, te vas a ir al infierno, donde vas a arder por la eternidad sin sosiego, sin descanso. Entonces, es la cultura del miedo. No hay nada que domine más a las personas que el miedo. Cuando alguien tiene miedo, es temeroso, no es dueño de sus actos, y es sumamente vulnerable y sumamente manipulable. Entonces, casi toda la cultura occidental, dice él, basado en esta idea apolínea, es una cultura del miedo, donde la gente va a los templos y cumple. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que si no lo hace, cuando se muera, se va a ir al infierno. Entonces dice, qué curioso, porque no inspiramos el amor a la divinidad, sino que inspiramos el temor al demonio, supongamos, o al infierno. Entonces, es una cultura del miedo donde lo único que conduce es a convertirnos cada vez más en personas temerosas, débiles y por sobre todas las cosas, repetidoras, multiplicadoras de esos miedos. Porque no solamente tenemos miedo nosotros, sino que le enseñamos a nuestros hijos a tener esos miedos. Y entonces uno le dice, toma la sopa, toma la sopa. Ah, ¿no querés tomar la sopa? Va a venir el viejo de la bolsa, va a venir el cuco y te va a llevar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo. Le estamos diciendo a alguien que haga algo que no desea y que no quiere, pero que si no lo hace, algo malo le va a pasar. Es la cultura del miedo. Entonces, la cultura del miedo genera personas temerosas. Y lo tenemos tan inculcado en nosotros, dice él, que hasta cuando educamos a los niños, lo educamos a partir del miedo. Y nos transformamos en lo peor que puede ser, que son repetidores, replicadores de ese miedo social, cultural y religioso. Bien, este es el análisis que hace Nietzsche, breve, por supuesto. Cuando ustedes lo lean van a ver que es mucho más amplio, de esta cultura de lo apolíneo. Y opuesto a lo apolíneo está lo dionisíaco. Dionisos era un dios griego que no integraba parte del panteón olímpico, sino que era un dios bastardo, hijo de Zeus también, y de una mortal. Dionisos es el dios de la naturaleza, es el dios del vino. Alguna vez quizás habrán escuchado hablar de él, o de Baco, que es el dios romano del vino. Es el mismo, nada más que con distintos nombres. Dionisio es la fuerza, representa la fuerza de la naturaleza. Sus ritos no se celebran en templos, se celebraban allí donde la naturaleza se expresaba con toda su fuerza y su dimensión, en el corazón del bosque, en lo alto de las montañas, en las playas. Ahí se celebraba el culto a Dionisio. ¿Y en qué consistía el culto a Dionisio? Generalmente, no siempre, pero casi siempre, y generalmente, consistían en orgías, es decir, en excesos. Excesos que manifestaban la fuerza de la naturaleza. No necesariamente exceso sexual, o sea, no tenía que ver necesariamente las orgías con el sexo. Tenían que ver con beber, con el comer, con escuchar música, con el danzar al ritmo de los timbales, en entrar en trance a partir de esa relación con el sonido, con la vibración, es decir, ser transportados. La palabra es entusiasmarse, estar en trance y en relación, no solo con la divinidad, sino también con la naturaleza. Sus fiestas se llamaban dionisíacas o bacanales, le llamaban los romanos. Para Nietzsche, este Dios y estos ritos, lo que van a representar es justamente eso, la fuerza creadora de la naturaleza. La fuerza imparable de la naturaleza.
La fuerza que se manifiesta en el mar, la fuerza que se manifiesta en el viento, la fuerza que se manifiesta en el fuego. La naturaleza está impregnada de fuerza y de energía. Nietzsche se inscribe en esta teoría que se llama vitalismo, porque para él lo más importante de la vida es la fuerza, el cambio y el movimiento. Entonces, Nietzsche dice que a una cultura que ha sido durante muchos años gobernada por lo apolíneo, necesitamos imperiosamente inyectarle lo dionisíaco, esa fuerza transformadora de la naturaleza, que a veces no respeta estructuras, que a veces no respeta las formas, pero que claramente está impregnada de vida. La vida es incierta, la vida es incertidumbre, la vida es movimiento, la vida es impredecible. Nadie sabe cuándo vamos a morir. Eso hace, la muerte, dice Nietzsche, hace que la vida cobre intensidad. Porque no hay mejor momento para vivir que este que estamos viviendo ahora. Uno elige, y ustedes han elegido estar acá. Y este momento es el mejor momento posible de sus vidas. ¿Por qué? Porque es el momento presente. El día que pasó, pasó. Y no sabemos qué va a pasar ni a la tarde, ni a la noche, ni mañana. Es impredecible. La vida es impredecible. Entonces dice Nietzsche que esa fuerza transformadora de la naturaleza tiene que impregnar nuestra vida. Cuando esa fuerza impregna nuestra vida se ve transformada, con una energía creadora que se va manifestando de muchas maneras. Y acá, en esta relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, va a aparecer una nueva teoría que se llama el superhombre. El superhombre, para Nietzsche, es alguien que está más allá del bien y del mal. Si apelamos a lo que dije al comienzo, en donde la moral ha sido un invento de los débiles para subyugar a los fuertes, y que tiene que ver con la obligación y el cumplimiento, lo que necesitamos es alguien que rompa con esa estructura moral. ¿Quién es ese que rompe con esa estructura moral? El superhombre. Es alguien que está más allá del bien y del mal. ¿Saben por qué? Porque no depende de nadie. Para pensar, para hacer, para crear, para vivir. La dominación, y sobre todo la dominación a través del miedo, lo que nos genera son personas obsecuentes y personas dependientes, que no pueden decidir, que no pueden avanzar si no les dicen lo que tienen que hacer, porque son temerosas del futuro. En cambio, Nietzsche lo que propone con esta idea del superhombre es aquel que puede transformar la realidad, aquel que pone en tela de juicio qué es el bien y qué es el mal. Uno podría analizar la idea de bien y mal que nosotros tenemos en nuestras sociedades y nos vamos a encontrar que en muchos casos esa idea de bien y de mal es muy relativo. Y en muchos casos, dice él, solamente ha servido como una estrategia más de dominación. Todo aquello que te hace fuerte, que te hace libre pensador, que te hace creativo, que te hace estar más allá de las reglas y las normas, eso es malo. Ahora, cuando vos sos obediente, sin ir más lejos, en nuestras escuelas, ¿cuál era, en muchos casos, el alumno ideal? Aquel que estaba calladito, sentadito en su banco, que no hacía preguntas difíciles, que no se paraba de su banco, sino que estaba quieto, atendía lo que la señorita le decía y repetía lo que la señorita decía. Ese era el alumno ideal. No molestaba para nada. Bien, dice Nietzsche, imagínense así han domesticado a nuestra sociedad. Personas quietas, estables,
que no son capaces de generar otras cuestiones más que la obediencia y la sumisión. Entonces, el superhombre es alguien que está por encima de esas normas. Y no es alguien que tenga ni mucha riqueza ni mucho poder. Es alguien que el poder viene de su propia convicción, de su propia idea de lo que está bien y de lo que está mal. En definitiva, está en sintonía, está en sincronía y fluye con la idea de la vida. La vida que transforma, que crea y que fluye. Ese es el superhombre. Todas estas ideas a lo largo de las clases las vamos a ir desarrollando, ¿está bien? Estoy haciendo ahora una introducción. Y también otro elemento clave para entender a Nietzsche es la palabra nihilismo. Nihilismo, con H intermedia, nihil significa nada en latín. Durante mucho tiempo se pensó que con este discurso que acabo de decirles, lo que Nietzsche proponía era una ausencia total de valores, la nada. Sin embargo, él dice todo lo contrario. Él dice, lo que necesitamos no es la nada, es una transmutación de valores, un cambio de los valores, donde nos transformen en personas libres pensadoras, en personas creativas, en personas inteligentes, personas con criterio, personas que puedan opinar, decir, cuestionar, transformar, personas llenas de vida y dejándose impulsar por esa vida. Cuando eso no está, dice Nietzsche, volvemos a estancarnos en esos valores que se han construido y que ya no tienen sentido para explicar la vida. Porque en muchos casos las ideologías, en muchos casos la religión, generan valores que no se sustentan en nada. Fíjense, si uno dice, no, hay que ser bueno, ¿por qué hay que ser bueno? Y porque Dios dice que hay que amar al prójimo. Perfecto. Bien. ¿Y si Dios no existe? Si Dios no existe, entonces, esa moral establecida de un dicho, de un Dios, se debería caer. Debería desaparecer con ese Dios. Sin embargo, dice Nietzsche, aunque nuestra cultura ya no cree en Dios, sigue sosteniendo sus valores. Y entonces te dicen que hay que ser amable, que hay que ser servicial, que hay que ser, pero esa figura que lo estipulaba, que lo decía, ya no está. Dios ha muerto en la sociedad. Entonces es curioso que aquel que impulsa los valores, estando ausente, sus valores siguen estando presentes. ¿Por qué? Diría Nietzsche. Y porque les conviene a los ámbitos de poder, porque generan personas obsecuentes, personas débiles mentalmente, personas que no son capaces de pensar por sí mismas, personas obedientes. Hay que romper con eso. ¿Y cuál es la propuesta de Nietzsche para romper con eso? La propuesta es el superhombre. Es aquel que genera una transmutación, un cambio en los valores, y esos cambios van a establecer valores en relación a la vida, no en relación a una idea, sino valores en relación a la vida. Y esa es la vida que tenemos que vivir, la existencia que debemos vivir y la existencia que debemos decidir. Porque ¿saben qué? Dice Nietzsche que así como uno va generando estructuras, formas sociales que tienden a la dominación, en el fondo lo que se está estableciendo es una manera de manipulación. Y esa manipulación tiene que ver con una idea de Estado, una idea de sociedad, una idea de poder. El tema es que esas personas que tienen esas ideas son las que están ocupando el poder. Ocupan los gobiernos, ocupan las religiones, dice, ocupan los ámbitos de poder, ocupan los medios de comunicación. Son los que te dicen cómo tenés que ser, son los que te dicen qué necesitas para ser feliz, cómo tenés que hacer para construir una sociedad, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, lo único que están buscando es su propio beneficio. Hay que romper con eso.
esta propuesta que tiene él del superhombre, en el fondo, es una invitación a que cada uno de nosotros y de nosotras nos transformamos en ese superhombre, y hoy podríamos llamarle en esa supermujer, que esté más allá de los parámetros normales. Ustedes imagínense que hace 100 años atrás, más o menos, en esta sociedad en la que vivía Nietzsche, la mujer tenía que estar al servicio del hombre. Y si una mujer no lo estaba, era mal vista. Diría Kant, la presión del sentido común. Entonces era malo. Era malo si no era obsecuente, era malo si no era sumisa, era malo si no estaba al servicio. Entonces dice Nietzsche, ven que el bien y el mal siempre están al servicio de aquel que dicta las normas. Entonces, el bien y el mal son extremadamente relativos. La verdad es una interpretación. Y cada uno lo interpreta desde su propio mundo de interpretación. Desde lo que soy, desde lo que pienso, desde lo que creo, desde lo que siento. Desde ahí yo interpreto la realidad. Diría la Gestalt, de ahí yo creo la realidad que me circunda. Entonces, dice Nietzsche, si quitamos a Dios, si quitamos al Estado, si quitamos los medios de comunicación, que son los que nos dicen cómo tenemos que ser, ¿qué nos queda? Queda lo más valioso. ¿Qué nos queda? Nosotros mismos quedamos, con nuestra propia existencia. Y lo único que tenemos es nuestra propia existencia. A partir, sí, lo único que quedamos somos nosotros. Entonces dice Nietzsche, nadie más que nosotros debería poder elegir sobre nuestra propia existencia. ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Por qué? Porque es mi vida y es mi propia existencia. Esta miserable existencia que puede tener ¿cuánto tiempo? No lo sé. 80 años, 90 años, 70 años, 60 años, 50 años. Es el tiempo, es mi existencia. Dice Nietzsche que es lo único que realmente tenemos. Es lo más valioso que tenemos. Y si es lo más valioso, no podemos ponerla en manos de comerciantes que lo único que buscan es su propio beneficio y su propio poder. Si yo no elijo mi vida, la van a elegir otros. Pero esos otros la eligen no buscando mi beneficio, sino buscando su propio beneficio. Y entonces, elegir mi propia existencia, darle sentido a mi propia existencia, es la tarea que todos nosotros tenemos. Darle sentido a mi propia existencia. Dice él, si nosotros no le damos sentido, le van a dar otro sentido. Entonces viene la religión y nos dice que hay que ser así porque Dios nos ha creado. Entonces ponen el sentido de mi existencia fuera de mí, incluso fuera de la creación, en el infinito y más allá, es Dios. Hay otros que dicen que el sentido a mi vida tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la ideología, tiene que ver con las estructuras sociales, etc. Siguen poniendo el sentido de mi vida fuera de mí, en otras estructuras. Entonces dice Nietzsche, no, si es mi vida y es mi existencia, yo le tengo que dar sentido a esta vida. Y en eso debemos transformarnos en creadores. Hay una sola justificación, dice él, que no es la justificación divina, no es la justificación política, no es la justificación social. Si quitamos todas esas, lo único que nos queda, dice él, es la justificación estética. ¿Por qué la estética tiene que ver con la creación? Cuando uno crea una obra de arte, pensándola, creándola, le está dando sentido a esa obra de arte. Ahora, dice Nietzsche, si lo único que tenemos somos nosotros mismos, nuestra mejor obra de arte
somos nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de transformarnos en las personas que queremos ser. Nadie va a venir a transformarnos a nuestro propio beneficio. Todos los otros que intervengan en las decisiones de nuestra vida nos van a transformar de acuerdo a sus beneficios. Ahora, dice, el arte es transformación, el arte es vida. La estética tiene que ver con el arte y tiene que ver con la creación. Entonces, él pone que la única justificación es estética, porque si quitamos todo lo otro y lo único que quedamos somos nosotros, soy yo mismo el que le tiene que dar sentido a mi vida. Soy yo mismo el que tiene que justificar mi vida. Soy yo mismo el que tiene que elegir mi propia vida. Y no puedo permitirme el lujo de que haya otros que elijan por mi vida, porque mi vida es un instante en la fugacidad del tiempo. Si uno hablara de tiempos de la vida o de tiempos cósmicos, somos un suspiro en el universo. Somos una pestañada del universo. Pero en esa pestañada se nos juega la vida. Entonces, no tenemos nada más valioso que nosotros mismos. Somos nosotros los que le debemos dar sentido a esa vida. Y ese sentido, en todo caso, tenemos que enseñar a construir sentido a los demás. No imponer mi sentido. Yo no le tengo que dar sentido a la vida de mi hijo. Tengo que lograr que él o que ella pueda crear su propio sentido, pueda crear su propia decisión, pueda proyectarse, pueda jugar las cartas que tenga, en las condiciones que tenga, pero por sobre todas las cosas, para ser él o ella misma. Entonces, Nietzsche, dije, se transforma en un filósofo muy polémico, porque viene a plantar bandera en una sociedad que se va estructurando en una espiral de dominación constante. Nietzsche es el que planta bandera y dice, no, no puede ser. Hay que dejar de tener ese espíritu servicial, ese espíritu doblegado, ese espíritu obsecuente a los poderosos. Hay que decidir quiénes queremos ser y jugar nuestra vida en eso, porque en el fondo eso es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. No la obediencia, sino la resolución. No la obediencia, sino la decisión. No la obediencia, sino mi existencia. Entonces, Nietzsche, que murió en 1900, va a ser uno de los filósofos que más va a influir en el siglo XX, con su manera de pensar. Las vanguardias, si ustedes leen La Vanguardia, si leen a Nietzsche, van a ver de dónde se nutrían, cuál era la fuente. Va a venir alguien que se llama Jean-Paul Sartre con su existencialismo y que está fuertemente inspirado en la teoría de Nietzsche. La propuesta de Karl Marx, llevada adelante después por la Organización Internacional del Trabajo, tiene mucho que ver con esta filosofía de Nietzsche. Los movimientos punk, los movimientos hippie, tienen mucho que ver con esta idea de Nietzsche, de hacernos cargo de nuestra propia existencia, sin dejarme manipular por los ámbitos de poder. Mi sola presencia es una declaración de mi propia existencia, ¿entienden? Entonces, lo que Nietzsche propone y lo que nos invita es que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de nuestra propia existencia y nos dediquemos a transformar nuestra vida en lo que realmente queremos ser. Y que en la medida que ese proceso se vaya dando en nosotros, vamos a ir encontrándole sentido a la vida. Nuestro sentido propio y particular, sin la necesidad que venga nadie de afuera a darle sentido a mi propia existencia. Poder elegir lo que quiero de mí y para mí, sin depender de que haya otros ámbitos de poder que a partir de sus intereses
puedan decidir sobre mi propia existencia. Miren, los invito a que lean a Nietzsche de Ulm. Mientras yo les voy a mandar algunos datos, algunas herramientas de interpretación de Nietzsche. Es un filósofo complicado y complejo, pero también por la complejidad de su pensamiento, que en algún momento fue claro y después, cuando su enfermedad mental se empezó a agravar mucho más, bueno, como que sus ideas iban saltando de un lugar a otro. Sus últimos libros son aforismos, pequeñas condensaciones de sabiduría, pero no son discursivas. Entonces se prestan mucho a la interpretación. De todas maneras, él dice que la verdad solo es una interpretación. Nosotros, cada uno de nosotros y de nosotras, somos una interpretación. Interpretamos la realidad de acuerdo a las condiciones en las cuales somos, existimos y vivimos. Y esa interpretación es lo que somos. Si no lo hacemos nosotros, otros van a interpretar esa realidad por nosotros y nos van a decir qué tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, de qué manera tenemos que comportarnos, cómo hacemos para obrar bien y cómo hacemos para obrar mal. ¿Ven? De última, yo tengo la posibilidad de elegir, yo tengo la potestad de elegir, dice Nietzsche, y cuando hago eso, me transformo a mí mismo en un superhombre. Así que bueno, permítanme un minuto. ¿Qué dijo el profe? No escuché lo último. Yo tampoco, se cortó. Permítame un minuto y quedé ahí. Sí, Claro, ahí creo se que va a haber cortó. algo. Seguro. Lo No llamaron se a los cortó, sino que sacó la cámara y el micrófono. ¿Qué? ¿Y entonces no tenemos que seguir normas? Porque cuando no seguimos normas es un caos. No habla de normas. Y al principio comenzó hablando sobre las normas y sobre el miedo. Claro. Pero habla más de racionalización y... Yo lo veo más como la religión, imponerte el miedo y de cómo Sí, debes sí, actuar, pero pero siempre desde el razonamiento. Sí. Es medio complejo, pero vos sabés que yo, bueno, después yo le quiero preguntar al profe, ¿no? Pero viste que hasta acá nosotros veíamos que el razonamiento, viste, era como el sinónimo de humanidad, que humanidad era igualdad. Y acá como es más individual, como que vos solito tenés que ver tu propio ser, tu propia forma, digamos, ¿no? Resolver como tus propios inconvenientes. Igual hay que acordarse que esto va acompañado de todo un contexto histórico que es el siglo de las luces. Sí, pero parece que esto es posterior, porque es como el neoclasicismo, ¿viste? Sí, Después del pero es como que neoclasicismo, sigue de la mano de eso. Es la revolución del hombre ante lo divino, ante lo fantasioso. Sí, sí. ¿Vino el profe? Sí, Ay, ahí está. Está escuchando. Sí, los escuchaba, qué interesante diálogo. bueno, nos vamos. Es como que nos enganchó copiando. Claro, estábamos debatiendo no hablen lo mal que decía cada del uno. profe, no hablen mal del profe. Claro. Sí. No, lo que usted decía que este es como más independiente, ¿no? Como que el otro era más existencialista y este es como más independiente. Es como que busca al hombre por sí solo sus propios valores, sus propias normas, como su estilo de vida, ¿no? Es como la búsqueda de la independencia total. Exacto. Van a ver que cuando lean a Nietzsche es muy difícil clasificarlo en algún movimiento. Todos los autores que hemos visto hasta ahora han iniciado o han participado de movimientos filosóficos. El platonismo, Descartes, el racionalismo, Kant también es racionalista. Después hay movimientos como son el empirismo, el iluminismo, etcétera, etcétera. Bueno, Nietzsche es totalmente original. No pertenece, no participa de ninguno de estos movimientos. Los conoce a todos, los integra a todos y planta una bandera rotunda de cambio. Porque
Él ve, insisto, que muchos de estas estructuras sociales lo único que intentan es dominación. Y estos movimientos de pensamiento, que pueden ser muy racionales, en el fondo lo único que pretenden es que nosotros pensemos como ellos, dice Nietzsche. El empirismo, el racionalismo, el idealismo, etcétera, en el fondo lo que intentan es que nosotros terminemos pensando como ellos. Nadie nos dice que tengamos un pensamiento propio. Y esa es la propuesta que nos viene a hacer Nietzsche. O sea, no estamos más en masa como se venía actuando, digamos. Exacto. Porque Es el precursor al existencialismo, que después cuando lo vamos a hacer un breve comentario. Y bueno, Sartre sostiene lo mismo. Es decir, si bien es un movimiento, cada uno es el que va decidiendo sobre su propia existencia. Si no decidimos, hay otros que deciden y entramos en algo que se llama despersonalización. Es decir, otros terminan eligiendo por mí. Entonces, como yo no elijo, como yo no soy, entonces me despersonalizo y paso a ser lo que se llama el hombre masa. Hay un autor que se llama Scheller, que escribió ese libro que se llama El hombre masa, y tiene que ver cómo nosotros tendemos a masificarnos continuamente, a través de estructuras de pensamiento, a través de la moda, a través de los sistemas políticos, a través de los partidos políticos, a través de los movimientos intelectuales. Permanentemente tendemos a masificarnos. Bueno, como un grupo de pertenencia, ¿no? exactamente, como que necesitamos ese grupo de pertenencia. Nietzsche lo que nos dice es que primero, antes de pertenecer, tenemos que ser. Yo, tener una estructura, un pensamiento, una idea, una jerarquía de valores. Después que yo lo tenga claro, listo. Puedo sumarme a cualquier movimiento, pero siempre teniendo idea por qué y para qué estoy ahí. No siendo un obsecuente obediente de las ideas de los otros. Esa frase me gustó. Antes de pertenecer hay que ser. Sí, que a veces es al revés. Uno cobra sentido a quién es de acuerdo a qué pertenece. Entonces, cuando te preguntan quién sos, uno termina diciendo esos grupos de pertenencia. Entonces uno dice, no sé. Dime con quién anda y te diré quién eres. Algo parecido, claro. Es decir, se transforma en nuestra propia definición los ámbitos en los cuales nosotros pertenecemos. Y eso es curioso, porque para ser uno no necesita pertenecer a nada, necesitas ser, diría Nietzsche. Y siendo vos, te transformás en tu propia obra de arte. Ustedes son artistas, ustedes construyen, crean obras de arte. Bien. Nietzsche le diría, la mejor obra de arte, aquella que debe llevar toda tu fuerza, tu intelectualidad, tu entusiasmo, es construirte a vos mismo o a vos misma como vos quieras. Encontrarle sentido a la vida es no depender de que otro te diga quién sos, sino poder decidirlo vos mismo. Es complejo a veces entenderlo así porque generalmente tendemos a generar estructuras de pensamiento. Entonces, piensen, escriban, hagan el ejercicio de escribir en una página la respuesta a esta pregunta. ¿Quién eres? Y van a ver que en la respuesta, primero escríbanlo inconscientemente, escríbanlo como surja. Después analicen su propia respuesta. Y van a ver que a veces, en muchos casos, la respuesta a esa pregunta viene de formas y estructuras sociales que mucho no tienen que ver con nosotros, sino tienen que ver a cómo nos han educado, a las ideas que han inculcado en nosotros, a, como a un encuadre, ¿no? exactamente, Claro. sí. Sos estudiante, sos padre, sos madre, como que tenés que encuadrar en alguno de todas esas grillas, digamos, por decirlo así.
Exacto, pero mira, si yo digo soy padre, soy madre, soy estudiante, soy docente, en el fondo lo que estoy describiendo es un rol social. Es Claro. decir, ¿de qué me ocupo? Pero no estoy diciendo quién soy. Hagan el ejercicio, piénsenlo, véanlo y van a ver que en muchos casos esta propuesta de Nietzsche, digamos, la teoría de Nietzsche es para el superhombre. O le podemos sumar nosotros la supermujer, aunque en su época no escribía en la supermujer, pero sumémosle en este lenguaje inclusivo. Y aquel que lee y se fascina la propuesta de Nietzsche termina transformándose en ese superhombre, porque en el fondo, cuando uno entiende esta circunstancia y entiende que en muchos casos se vive atrapado en una lucha de intereses políticos, religiosos, sociales, culturales y demás, y vos estás en el medio, y es muy difícil definirte por el entorno, porque el entorno no le interesás demasiado. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando habla de superhombre, que dice que está más allá del bien y el mal, ¿lo dice como si fuera una forma religiosa? Porque en su momento, qué sé yo, el cristianismo decía que, bueno, Dios no solamente te perdonaba, sino que también te mandaba al infierno, digamos, hablábamos de ese Dios, súper malo o súper bondadoso. ¿Habla de esto que está más allá de Dios, digamos, por decir más allá del bien y el mal? Sí, él tiene un libro que se llama El origen de la moral, el origen de la tragedia, y ahí habla del origen de la moral. Y para él la moral, ojo, la moral de ese momento que él vivía, la moral del 1900, es una moral creada por débiles, dice él, para subyugar a los fuertes. Y una de las estrategias de los débiles es la idea de Dios. Entonces, si yo termino siendo... El débil, él era el que tenía la posibilidad de razonamiento, por decirlo así. Claro. Claro. Entonces, la idea más brillante que tienen los débiles es la idea de Dios. Entonces, ¿cómo haces para escapar a eso? Y transformarte en un superhombre, alguien que esté más allá de esas estructuras morales y religiosas, porque en el fondo, esas estructuras lo que hacen es despersonalizarte, porque terminás siendo una persona obediente, pero no terminás siendo vos. La idea del superhombre vamos a seguirla trabajando, lo que he hecho ahora es una presentación, pero algunos de estos conceptos los vamos a ir profundizando en los otros encuentros de los viernes que vienen. Nos va a llevar unos 3 encuentros poder terminar de... poder terminar de entender la propuesta de Nietzsche. Y sobre todo porque si cuando lean a Ulm se van a dar cuenta que la parte final habla de la justificación estética de la existencia. Tengo mucha curiosidad para que ustedes lo lean y mucha curiosidad para escuchar qué es lo que opinan de eso. Porque ustedes son artistas, a punto ya de ser profesores, porque este año están en tercero, ustedes hacen las prácticas y el año que viene hacen la residencia, pero este año, en teoría, ustedes deberían hacer las prácticas, ir a la escuela a dar clase. Dudo Entonces, que este año ese. Pero, ¿ah? A mí me tocaba este año las prácticas y bueno, se fue el... Y bueno, paciencia. Pero a lo que voy es que estoy hablándole a personas que están a punto de ser docentes y están a punto de ser artistas, si ustedes quieren, porque yo los considero artistas, por más que hay gente que dice, pero ¿cómo lo vas a decir artista? No me importa. Para mí son artistas porque ustedes crean, producen. Después habrá que ver, y eso lo vamos a analizar más adelante, qué característica tiene una obra de arte, cuándo es arte, cuándo no, cuándo somos artistas y cuándo no. Pero en este momento de la cursada, yo me dirijo a futuros docentes, a docentes, que ese futuro es acá, inminente, dentro de un tiempito nomás, y me dirijo también a artistas. Entonces siento mucha curiosidad para que ustedes me expliquen a mí
¿Qué significa esto de la justificación estética? Eso es fascinante poderlo discutir juntos, pero para eso hay que esperar unos 2, 3 clases, cosa que ustedes puedan ya tener bastante elementos de análisis de la teoría de Nietzsche y entonces puedan hacer un comentario, una síntesis, una conclusión de esa propuesta. Pero ese va a ser un debate genial. Estoy ansioso esperándolos. Bueno, Buenísimo. ¿alguien tiene preguntas, comentarios? Aprovechen, no vamos a avanzar más, vamos a dejar estas ideas aquí y en todo caso el viernes que viene vamos a ir profundizando algunas más. Yo les voy a mandar bibliografía y en base a esa bibliografía el viernes que viene vamos a continuar, ¿está bien? Sí, profe. Sí. Bien. Ok, ¿Preguntas, dudas, comentarios? por Con ahora re- no, Con pero más respecto, adelante seguramente que sí. con respecto a la bibliografía, una vez que la hayamos leído, podemos sacar nuestras propias conclusiones y así poder debatirla. Así es. Yo en estos días voy a mandar algunas pistas para poder involucrarnos más con la teoría de Nietzsche, ¿sabes? Algunas herramientas para entender mejor a la propuesta que hace Ulm. Claro, para ubicarnos más o menos en qué época y todo el contexto en el que él Exactamente. desarrollaba todo esto. Sí. Así que con paciencia lo van leyendo, el viernes que viene lo seguimos charlando y después en algún momento hacemos juntos una síntesis de todo esto para que veamos si verdaderamente hemos entendido a Nietzsche, nos hemos entendido a nosotros y tenemos alguna propuesta para debatir y discutir. Buenísimo. Bueno, Gracias, profe. que anden muy Gracias, bien. profe. Esta Muy noche, buena la clase hoy. bueno, gracias. Esta noche, a las 9 de la noche, vamos a tener este espacio de café filosófico, así que están todos invitados, invitadas. Es un ratito nada más, pero para divagar juntos sobre algunos conceptos que surgen ahí de las propuestas que tenemos de las personas que participan. Así que, bueno, que tengan un buen fin de semana, que la pasen muy bien y nos veríamos el viernes próximo. Bueno, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Adiós. Chao. 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 Adiós. Kevin, ¿seguís ahí?